Yo soy Juan Cusolino, autor de Jesús el primer peronista. Bueno, un poco esta idea de escribir este libro nace a partir de la unión en mi estudio como periodista, como también en mi estudio hacia la teología. Y Jesús el primer peronista habla o intenta rescatar un poco la historia de Jesús, básicamente, cómo él tiene un mensaje más bien político, ¿no?, para la época, en el contexto de un imperio romano que había colonizado el lugar donde él habitaba, donde él vivía, y básicamente todo el mundo. Y Jesús trata de hablar por primera vez acerca de los hombres libres, acerca de la justicia social, acerca de un mensaje de amor y de unión, también en un tiempo en donde, como en el día de hoy, había una sociedad muy fragmentada, muy dividida, con muchos problemas de fondo y en donde la gente realmente vivía muy mal. Y la línea, creo, invisible, imaginaria entre Jesús y el peronismo es la justicia social, como decía hace un ratito, cuando Juan Domingo Perón se inspira en la doctrina social de la Iglesia Católica y comienza a darle forma al justicialismo muchos años después, y marca un poco el triunfo de las ideas, ¿no? Jesús no triunfa políticamente para su época, es condenado, muere injustamente de una forma terrible, colgado en una cruz, pero sus seguidores toman su mensaje y muchos años después, aun cuando no había redes sociales, aun cuando no había ningún tipo de medio de comunicación más allá de alguna carta que podía tardar meses, años e incluso perderse entre un continente y otro, el mensaje de Cristo nos llega a nosotros, a un país que es lo último del mundo, en América. No digo lo último del mundo como algo despectivo, sino digo con respecto a las distancias, ¿no? Somos el país más austral del mundo, y sin embargo 2000 años después seguimos hablando de las enseñanzas de Cristo. Bueno, un poco plantea esta hipótesis, ¿no? Jesús el primer peronista, cómo puede ser posible que casi 2000 años después un coronel del ejército argentino rescate las enseñanzas del carpintero para poder dar forma a un movimiento, porque precisamente es lo que Jesús formó, ¿no? Un movimiento de hombres, de mujeres, de iguales que caminaron en la tierra y que fueron transmitiendo estas enseñanzas hacia todo el mundo. El panorama político de la época de Jesús no es muy distinto al actual. Una superpotencia como Roma gobernando prácticamente todo el mundo, pero más que gobernando desde lo bélico, que era brutal, que era tremendo, un mundo donde hablar del amor, hablar de la misericordia, tener algún gesto de bondad hacia otro podía verse siempre como un signo de debilidad, pero también poderes fácticos que manejaban la época. Jesús no tuvo ningún cargo, no tenía ningún tipo de importancia su currículum, por decirlo de alguna forma. Por eso también, entre otras, las enseñanzas de Jesús es la enseñanza de lo que trascienden son las ideas, son las convicciones. Un carpintero de apenas 33 años cuando falleció, nacido de una madre soltera, en los márgenes del mundo, en una ciudad intrascendente para el poder real, termina conquistando el mundo entero a través de sus ideas. Bueno, eso un poco también une a nuestro tiempo y al peronismo. Hoy en el mundo se está hablando del peronismo. Hoy Trump habla del peronismo. Y esto también tiene que ver con una trascendencia de las ideas y de aquel coronel del ejército argentino que supo formar una doctrina. Está claro que este libro tiene que ser leído con algún tipo de complicidad, así como Perón no fue el primer trabajador, no fue el primero que agarró la pala, diciéndolo en términos modernos. Jesús tampoco fue el primer peronista, está claro esto, pero sí que hay un hilo invisible con el que juega el libro y que trata de unir estas dos ideas, y también la necesidad de tener un mensaje no solamente provocador hacia el poder real, que es lo importante, sino también de unión en las bases, ¿no? En medio de una sociedad tan dividida como la que vivía Jesús, él se animó a hablar del amor, de la misericordia, de la compasión. Es decir, era políticamente disruptivo hacia arriba, pero era sanador hacia abajo.
y eso me parece que también tiene que ser, o que fue en su momento, el mensaje de Perón, de que los trabajadores se deberían unir, de que había una justicia social posible, en donde no podíamos ser indolentes, y por eso de hecho no lo somos. Hay otras sociedades que tienen naturalizado que la gente coma de la basura, que tienen naturalizado que haya una miseria extrema. Bueno, muchos de los argentinos, y seguramente muchos de los que van a ver esta nota, cuando perciben algún tipo de desigualdad de ese tipo, nos duele, nos incomoda. Bueno, nos incomoda precisamente por la doctrina que Jesús estableció, pero también por la doctrina de justicia social que Perón luego desarrolló, y que de esa forma también están unidos en nuestra sociedad. El libro también habla, bueno, no solamente de la Iglesia Católica, sino de los distintos credos, y cómo Perón permitió o entendió que era una forma de que la sociedad argentina también avanzara hacia una integración, ¿no? Habla de cómo permite el ingreso a la Argentina, o promueve, mejor dicho, más que permitir, el ingreso a la Argentina de los primeros cultos evangélicos, que ya estaban establecidos, pero él le da visibilidad, las primeras campañas de las iglesias pentecostales, que hoy están tan denostadas por el discurso público, pero que cumplen y cumplieron en su momento también una función social muy importante dentro de la sociedad. Habla también del cristianismo en general, y bueno, trata de llevar también un poco este mensaje más allá. Así que bueno, Jesús, el primer peronista, nace sobre todas las cosas desde el amor, desde el entendimiento de que hay que unir nuevamente a los argentinos, y bueno, por eso los esperamos a todos el próximo día jueves 6 de noviembre, en el Sindicato de Correos a las 19:30 horas, donde será la presentación abierta para todo público. Así que agradecemos y los esperamos a todos.